Buenos días nuevamente a todos. Vamos a trabajar con nuestra clase 3 de productos notables. Hoy vamos a hablar de los binomios conjugados. Seguimos trabajando binomios y ahora dice que los binomios conjugados tienen esta forma. Primer término, segundo término. Y tenemos una alternación de signos. Uno es más y el otro menos. Eso significa que puede ir menos o más. También es una forma. Veamos la multiplicación tradicional. Hablemos de AB y hablemos de A menos B. A por A. ¿Cuánto es A por A? Chicos, ¿cuánto es A por A? A al cuadrado, profe. Correcto. ¿Cuánto es A por B? AB. ¿Cuánto es A por menos B? Menos AB. ¿Y cuánto es B por menos B? A, B, Menos B cuadrado. F. Gracias. Revisemos A cuadrado. ¿Cuánto es menos AB más AB? ¿Cuánto es menos AB con más AB? Chicos, ¿cuánto es AB menos AB? 0. 0. Esto es 0 y menos B cuadrado. Los binomios conjugados dan como resultado la diferencia de cuadrados. ¿Cómo se llama el resultado de un binomio al cuadrado, chicos? Esto sirve cuando ya se llega a la factorización, que hacemos lo contrario de la expresión, pasamos a los factores, que son estos paréntesis. El binomio al cuadrado produce el trinomio cuadrado perfecto. Los binomios conjugados, para que lo vean bien, produce la diferencia de cuadrados. Son dos términos, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Y solo decimos así. Binomios conjugados dan como resultado el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Vean, deben de haber dos paréntesis, uno con más y uno con menos. Los términos deben ser iguales. Separamos por un más y un menos y eso nos da como resultado este asunto. Entonces, vamos a ver el ejemplo que dice x más 6 por x menos 6. Primera característica que debemos revisar es que los términos sean iguales. ¿Cuál sería el primer término y cuál sería el segundo término? ¿Opiniones? ¿Primer término qué es? X, X ¿correcto? más 6, profe. No, primer término, X. Antes de eso la X. ¿Y cuál es el segundo término? El 6. 6. Podemos decir que el A es X y que el B es 6. Y luego miramos la alternación de signos, un positivo y un negativo. Entonces decimos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Cuando están de esta forma son bien fáciles porque solo decimos X y decimos 6. Aquí sería X al cuadrado menos 6 al cuadrado, 36. Y esto es una diferencia de cuadrados. Porque estos elementos están elevados al cuadrado. Y así es como se obtiene la respuesta. ¿Sí? Se eleva al cuadrado el primero, menos se eleva al cuadrado el segundo. Y ahí estaríamos con la respuesta. En este caso, así como están en esta expresión, es muy fácil dar la respuesta. ¿Por qué? Traten de resolverlo con la mente
y denme la respuesta hasta que yo les diga, ¿está bueno? Y no vayan a hablar al micrófono ahorita. Si yo les digo m menos 4 por m más 4, es una multiplicación de binomios que podemos hacer la multiplicación con el método de caja que yo les dije. Pero, ¿qué es el producto notable? Habíamos hablado que es una forma rápida de resolver multiplicaciones, porque hay variables iguales. Aquí no es términos semejantes, sino que variables iguales. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el resultado de la multiplicación de m menos 4 por m más 4? Este es bien fácil. ¿Quién es el primero? M. M al cuadrado. ¿Qué signos lo separa? El menos. Siempre. Aquí no va a haber más. Y el segundo es 4. 4 al cuadrado, 16. Y ahí está. Ese es binomio conjugado. ¿Sí? Habíamos hablado de que hay otras formas que ven que puede venir. Primero, menos 2x al cubo más 7 por menos 2x al cubo menos 7. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el A, digamos? Vean bien y traten de decirme la respuesta. Dos x al cubo. Menos 2x al cubo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el negativo no está siendo parte de la separación, sino que lo tiene en ambos paréntesis el 2x al cubo. ¿Sí? Es lo que hay que diferenciar. Hay que diferenciar bien el término A y el término B. ¿Por qué? Porque al que se le pone negativo es al B. ¿Vean? El que se le pone negativo es al término que tiene alternación en el signo. Uno es positivo y el otro es negativo, que se refiere a que son signos diferentes. Y es el caso del 7. Más 7 menos 7. El menos 2x al cubo, menos 2x al cubo. Está exactamente igual, no está cambiando signo. Ahorita van a ver que a veces nos hacen nos hacen un cambio para tratar de confundirnos. Pero aquí empieza un poco más complicada la situación. Yo digo, primero al cuadrado menos segundo al cuadrado, que es la forma de desarrollar un binomio conjugado. De primero colocamos el que tiene mismos signos y es el primer término. Es decir, el menos 2x al cubo. Y el segundo término que está después del negativo es el que tiene alternación. Uno positivo y el otro negativo, el 7. Y aquí diríamos el 7. ¿Cuál será el resultado de menos 2x al cubo al cuadrado? ¿Qué me pueden decir? A ver. Opinen. ¿Cuál es el resultado de menos 2x al cubo? El cuadrado aplica el signo, aplica la constante y aplica al exponente de la variable. ¿Sí? Por separado, de forma diferente. ¿Qué le hace el cuadrado? Sería 4x a la sexta. A ver. ¿Es correcto o incorrecto, jóvenes? ¿Qué opinan? Yo opino que sí es correcto, profe. Exactamente. Profe, ¿le falta el signo? A ver, ¿qué hace el cuadrado con el negativo? Tal vez lo vuelve positivo, profe. Exactamente. En una potencia par, el negativo es positivo. Por ser primer término de una respuesta, no lo usamos. 2 al cuadrado es 4.
¿qué hace el cuadrado con el exponente 3? Lo duplica o lo multiplica lo multiplica 3 por 2 es 6. Recuérdense que ahí no podemos sumar, solo sumamos cuando están las variables juntas en multiplicación. Ahí sumamos, pero si no, aquí casi que mentalícense que es duplicar los exponentes en la potencia de una potencia. Y es correcto. Menos 7 al cuadrado, 49. Esa es la respuesta. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué el 7 es positivo? Lo que pasa que el 7 aquí en el paréntesis hay uno positivo y hay uno negativo. ¿En dónde estamos metiendo el negativo? Aquí. Porque es la forma. Primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Al final el 49 no es positivo. El 49, velo aquí, es negativo. Porque positivo con negativo es negativo. Así es como sale el término. Aquí lo pudimos ver. ¿Ve? Mira. El segundo término, uno positivo y uno negativo. Su resultado va a salir negativo aquí. Y es lo que está saliendo aquí. En el paréntesis lo estamos metiendo positivo porque el término en sí es 7. El que sea binomio conjugado, lo estamos viendo en el paréntesis. Uno está positivo y otro está negativo. Ese es el término que cambia de signo. Por eso va en el lado de B, la segunda posición de la respuesta. ¿Sí? Pero como lo ingresamos al paréntesis para operarlo, debe de ir positivo. No puede ir negativo. Porque ya ese negativo ya estamos garantizándolo por la fórmula que está de la diferencia de cuadrados. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso garantiza que el que tiene cambio en su signo debe de quedar exactamente negativo. ¿Sí? ¿Me di a entender? Sí, gracias, profe. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa ahora con esto? Aquí vienen las trampas. Muy bien. ¿Hay términos iguales? ¿Sí o no? Sí, ahí está. Identifiquen cuál es el que es igual, que en los dos lados del paréntesis tiene el mismo signo y es lo mismo. ¿Quién es? 10 tercios. 10 tercios. Exactamente. Entonces, ahí está el problema. A veces observamos 3m a la cuarta, a la cuarta dividido 2 más 10 tercios y luego está el otro paréntesis, 10 tercios menos 3 cuartos dividido 2. Para este caso, y deben de ver, ¿quién tiene los mismos signos? Es decir, el menos 10 tercios pudo haber estado en los dos lados, como menos 10 tercios, es el término A. El término A es el que no presenta cambios en el signo, es decir, pueden ser negativos los dos o positivos los dos, como en el caso anterior. Aquí, el menos 2x cubo, los dos tenían negativos, por eso es el término A. El término A es el que es igual con todo el signo. Pero el término B es que uno es positivo y el otro es negativo. Aquí lo podemos ver. El 10 tercios, veamos, del lado izquierdo está positivo, del lado derecho está positivo. ¿Correcto? Entonces, ese debe ir acá. Cuando miramos el 3m a la cuarta dividido 2, nos damos cuenta que uno está negativo y que el otro está positivo. ¿Para qué nos sirve verificar eso? Solo para saber dónde va. El que tiene el mismo signo de los dos lados va en el lado izquierdo de la diferencia de cuadrados. Y el que tiene signo cambiado, uno positivo y otro negativo, debe ir en la posición B, que es el lado derecho. Y siempre se coloca positivo. 3m a la cuarta
dividido 2. ¿Cuál es el resultado de 10 tercios elevado al cuadrado? 100 novenos. Correcto. Recuérdense que las potencias se aplican a todos los elementos por separado. Y en el caso de una fracción, se aplica al numerador y se aplica al denominador. Recordemos elevar potencias, porque yo he visto resultados que dicen 20 sextos. ¿Por qué? Es que lo multipliqué por 2. ¿Y por qué lo multiplica por 2? Por el que tiene un 2 de potencia, ¿no? La potencia multiplica esa cantidad de veces el número, ¿sí? 10 al cuadrado 100, 3 al cuadrado 9. Va a ser 10 novenos. Menos, ¿cuál es el resultado de 3m a la cuarta dividido 2? 9 es de 3 al cuadrado. El de m a la cuarta, 4 por 2, 8. Y miren, se confunden mucho en la aplicación del cuadrado porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Y 2 al cuadrado es 4. En eso tengamos cuidado. Por eso es que se confunden muchos. Lo que está aplicando el 2 es 2 al cuadrado, aunque 2 por 2 es lo mismo, pero está aplicándose la potencia, ¿sí? Este sería el ejemplo. Último ejemplo, en esos tal vez se animan a preguntar. Con algo que cambia en los términos, chicos, tenemos que hacer la multiplicación, ¿sí? El tema, ¿cuál es el título del tema? Productos notables. Hay características que son notables e iguales. A ver, ¿quién es el término común con el mismo signo? ¿Y cuál es el término que se diferencia con el signo? Dígame. Profe, el común tal vez es el 5x cuadrado a menos 3. El 5x a la 2a menos 3, ese es el término A. ¿Quién es el término B? Y a la 4m. Entonces, ya hago esto. Primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Vean cómo funciona bien estos paréntesis cuando la composición del término es un poco complicada. Aquí voy a decir 5x a la 2a menos 3 y y a la 4m. ¿Para qué me sirve el positivo y el negativo que tienen dentro de los binomios? Solo para diferenciar quién es A y quién es B. Porque la forma siempre va a ser A cuadrado menos B cuadrado, siempre en este caso. ¿Qué pasaría si el segundo término dijera más y a la 4m? ¿Qué pasaría? ¿Sigue siendo binomios conjugados, sí o no? Si este término fuera como más, ¿qué pasaría? ¿Siguen siendo binomios conjugados o ya no? Ya no, ¿Ya no, profe? porque los binomios ya son iguales. ¿Y cómo se llama eso? Un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado es cuando los binomios son iguales, exactamente iguales. ¿Y qué hay que hacer? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es lo que hay que hacer, eso. ¿Sí? Muy bien, regresando. ¿Cuál es, ¿Cuál es la parte complicada? A ver, ¿cuál podría ser lo que se nos complicaría aquí?
es el primer término, que es 5x. Por el exponente, ¿verdad? Sí. Por el exponente, muy bien. Aunque ya vimos que los exponentes, aunque tengan letras, ya no se nos complica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de 5x a la 2a menos 3? Todo eso al cuadrado. ¿Cuál es el nuevo coeficiente? El coeficiente es el número antes de llegar a la letra. 5 al cuadrado, 25. X. ¿Qué es lo que hace el cuadrado con los exponentes? Los multiplica. Y cuando es 2, Profe, ¿por qué es 25? Se multiplica 5 por 5. sí, porque como el cuadrado aplica al signo, al coeficiente y a la literal de diferente manera. Al signo ya vimos las condiciones. Cuando es positivo no importa, pero cuando es negativo hay que ver si es potencia par o impar para determinar el resultado de ese término, si es positivo o negativo. Luego va con el coeficiente. Al coeficiente debe aplicarle el exponente. No podemos decir 5 por 2 porque el 5 no es exponente. No se multiplica, sino que se eleva al cuadrado. Por eso es 5 al cuadrado. Aquí estamos haciendo 5 al cuadrado. Pero cuando Sí, ya profe, llegamos, gracias. a la parte de la literal, los exponentes se multiplican con el exponente de afuera, que es 2. Y lo más práctico es decir duplicación. ¿Por qué? Porque se multiplican entre ellos. Yo fácilmente digo, ¿cuánto es 2a por 2? 4a. Menos 3 por 2, 6. Eso lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace una potencia? Una potencia cuando una potencia es cuadrada, duplicar el exponente. Por eso es que cuando está x al cubo de esta manera, 3 por 2, 6. Antes era 3 y ahora vale 6, el doble. Es lo que hace el exponente cuadrado con los exponentes de la literal de paréntesis de adentro. ¿Sí? Menos. Entonces, recalcando ese criterio, ¿cómo queda el nuevo exponente? Porque aquí no hay, bueno, hay signo positivo, eso no afecta. Hay coeficiente 1, 1 al cuadrado 1, sigue quedando 1. ¿Cuál es el exponente de la y? 8m, profe. 8m. 8M. Ahí está, correcto, muy bien. Tomen ese criterio en productos notables. El 2 lo que hace es duplicar exponentes. Aplicar el cuadrado a los coeficientes y el signo negativo es lo que verifica. En cantidades pares se vuelve positivo y en cantidades impares sigue siendo negativo. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Les pregunto, les dejé ejercicios del ejercicio 35. ¿Qué numerales les dejé? 5, 10, 15 y 20, 25 creo. Profe. Ok. Aquí vamos a trabajar un caso especial. Producto donde se aplican binomios conjugados. Dice m más n menos p por m más n más p. Muy bien. ¿Y qué dijimos que era a? Lo que estaba idéntico de los dos lados. Y el b era el que cambiaba signos. A ver, ¿será que hay un solo a o hay varios a en esta? Aquí son trinomios. Hay varios A. Hay varios, señor. ¿Quiénes serían los varios a? M, El M y M el N. más N. El m y el n. Correcto. ¿Quién es el b? El p.
porque en un lado está menos P y del otro lado está más P. Entonces, aplico, miren, vean esto, se sigue aplicando lo mismo, primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. ¿Qué hago? En el A coloco los que están iguales de ambos lados con los signos que estén. Es decir, M, M y M, ¿correcto? N y N, N. El P es el que cambia de signo. El cambio de signo solo nos sirve para ver dónde va. Y ahí está. Pero cuando hacemos esa situación, ¿qué pasa? Aparece esto. ¿Y eso qué es? Un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos el segundo, aquí sería el tercero, menos el otro al cuadrado. ¿Ven? Estoy haciendo un morado, lo que provocó esta diferencia de cuadrados, que hay un binomio al cuadrado, y eso pasa porque hay más de dos términos. Aquí sería M, M, N, N, y aquí P. M al cuadrado, M cuadrado, más 2 por MN, 2MN, más N cuadrado, menos P cuadrado, menos P cuadrado. Aquí hay preguntas. Cuando hacemos desarrollo de expresiones algebraicas con el uso de una fórmula o la aplicación del binomio de Newton por el triángulo de Pascal, nos damos cuenta que puede seguirse expandiendo el resultado, así como en este caso. Coloqué del lado de A el M y el N porque los dos son iguales con sus mismos signos. Y cuando los coloqué desde ese lado izquierdo, lo que provocaron es que surgiera un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado tiene una forma para desarrollarlo, ¿sí? Expandirlo, digamos, hay el otro término que utilizan. Expandirlo, también hablan de desarrollo de productos. En donde se dan cuenta, hay términos específicos. En cambio, ahí hay paréntesis a potencias específicas. Voy a hacer el otro y ahí vamos a terminar hoy. Y luego me preguntan de este que voy a hacer y el anterior que yo hice. Entonces, ¿cómo les quedaría este que dice X más Y menos 3 por X menos Y más 3? Ahí se complica la situación. Tengo que tener 1 al cuadrado menos otro al cuadrado. Identifiquemos quiénes están iguales y quiénes están diferentes por el signo. ¿Quién me dirían X, ustedes que profe. está? El X es A, ¿correcto? ¿Y quién sería B? Este sería aquí. ¿Quién sería el B? Y. El Y, ¿y qué otro? Y el ¿Y el 3. 3? Y el 3. Ahora, ¿cómo coloco en el término B? ¿Y más 3 o Y menos 3? Porque el Y sabemos que ese va a ir positivo. Pero, ¿cuál será que coloco? ¿El menos 3 o el más 3? Menos 3, ¿Por qué? porque el signo negativo de X ya lo puso a la par del paréntesis, pero el del 3 todavía no. Podría ser una muy buena situación, aunque aquí voy a hacer la demostración, pero ahorita les doy la clave para esto. Vean, si tengo menos Y más 3, y yo factorizo negativos, que es factorización, si quito el negativo a todo, el Y
que era negativo pasa a positivo y el 3 que era positivo pasa a negativo. Es decir, que el y menos 3, vean, aquí está positivo y aquí está negativo el y menos 3. ¿Cómo distinguir, cómo usarlo? Fíjense en el que ya está con positivo, vean, este ya está positivo, entonces voy a usarlo como está aquí, y menos 3. Y menos 3. ¿Sí? Esa es como que la forma de hacerlo. O el que tiene negativo, le factorizo un negativo para ver cómo queda la composición. Y menos 3, y menos 3. Ya lo puedo trabajar aquí. Hagamos este. El único desarrollo es este x al cuadrado. Menos, voy a hacer el desarrollo de este. Lo coloco entre paréntesis porque está afecto por un negativo. El primero al cuadrado. ¿Qué signo sigue en este binomio al cuadrado? Menos. ¿Se recuerdan alternar signos? Menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí va y, aquí va y, aquí va 3 y aquí va 3. X al cuadrado menos y cuadrado menos 2 por 3, 6 por y, 6y más 3 al cuadrado, 9. Ya lo puedo sacar del paréntesis. ¿Cómo hago para sacarlo del paréntesis cuando ya hay un negativo afuera? ¿Cómo puedo sacarlo del paréntesis ya que no, bueno, hay exponente 1, eso no me restringe a sacarlos, pero el negativo sí. ¿Qué es el negativo antes de un paréntesis? Cambia signos, profe. Cambiar signos de todos, se recuerdan, no solo el primero, que ese es otro error. Y solo sacar el menos y cuadrado y luego dicen menos 6y más 9. No. Pueden aplicar ley de signo negativo con positivo, negativo, negativo con negativo, positivo. Vieron que ahí está el cambio. Aquí tenemos que decir menos y cuadrado más 6y menos 9. Entonces están resueltos en el documento que les envié. Así que voy a llegar ahí, chicos. Mañana vamos a terminar esta parte. Así que estén bien, bendiciones.